Hola, bienvenidos a su canal Wall IT Academy. En este video les vamos a presentar el tema de configurando permisos en Linux. Pero antes de iniciar con la clase, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Wall IT Academy, donde tenemos varios videos donde hablamos sobre temas de Linux, Cisco y seguridad. Así que una vez que te suscribas y le des al me gusta, empecemos. Vamos a empezar entendiendo la política de permisos en Linux. Para ello, vamos a empezar desde la base, y es empezando a entender las propiedades de los archivos y directorios. Si nosotros ingresamos a nuestra terminal de Linux, vamos a colocar el comando ls-l. El comando ls me va a permitir mostrar todos los archivos que se encuentran en la ubicación actual de mi sistema operativo, y el comando y el parámetro que estoy agregando, -l, me va a entregar también dichas propiedades que le pertenecen a esos archivos. Damos un enter y nos encontramos con 3 archivos dentro de esta ubicación de mi sistema. Vamos a utilizar el archivo número 2 para interpretarlo y entender cuál es la finalidad de cada carácter. Entonces, este segundo archivo lo paso a la presentación, aquí lo tenemos, y debajo de cada carácter he colocado un número para poder entender uno por uno de qué se trata. El valor número 1 hace referencia al tipo de archivo, es decir, si se trata de un archivo como tal, de un directorio, etc. En este caso, como tenemos un guión, menciona que el carácter guión representa a un archivo. A veces podemos encontrar letras en esta posición que pueden ser, por ejemplo, una D que representa un directorio, la letra C que representa un dispositivo, ya sea una impresora o una terminal, etc. Y la letra L que va a representar un enlace simbólico, el cual ya tendrá su propio video próximamente. Como segundo carácter tenemos los permisos. Estos permisos son para el propietario del archivo. Esta parte de permisos lo entenderemos también en la siguiente sección de este video para poder empezar con la configuración. Después tenemos en el valor número 3 los permisos, pero que corresponden al grupo al cual pertenece este archivo. Como valor 4 también tenemos más permisos, pero que les pertenecen a los otros usuarios que van a tratar con el mismo archivo. Bien, como valor 5 tenemos la cantidad de archivos que contiene. Vemos que en este valor número 5 aparece el valor de 1. Usualmente cuando se trata de un archivo, este valor siempre va a ser 1. En el caso de un directorio, el directorio puede contener subcarpetas o inclusive puede contener archivos dentro. Entonces la cantidad de carpetas con archivos que se encuentren dentro de ese directorio van a ser sumados y van a colocarse en esta ubicación. Acá se puede identificar que si se trata de un archivo siempre el valor va a ser 1, y si en caso fuera un directorio el valor mínimo que puede tener es 2. Vamos a entrar a nuestro servidor para poder corroborar esta información. En el servidor podemos identificar que el segundo archivo que tenemos aquí, bien, efectivamente es un archivo y por ende el valor va a ser 1. En cambio, en el archivo número 3 tenemos un directorio como tipo de archivo y en este caso el valor mínimo que me está entregando es de 2. Entonces con esto se logra cumplir esta interpretación de este quinto valor. Luego tenemos como número 6 el nombre del usuario, que es propietario del archivo, el usuario que ha creado el archivo. En este caso
tenemos al usuario root. Como número 7 también tenemos otro nombre, pero que le pertenece al grupo del archivo. Y usualmente vamos a encontrarnos que tanto el nombre del usuario como el nombre del grupo van a ser el mismo. Esto se debe a que cada vez que creamos un usuario en Linux, este sistema automáticamente también crea un grupo con el mismo nombre del usuario. Por ello, los archivos que se crean con un usuario siempre, en la mayoría de casos, van a tener tanto el mismo nombre, tanto de usuario como de grupo. Ahora, pasando al carácter número 8, tenemos el tamaño del archivo. Este tamaño del archivo va a medirse en bytes. Por ejemplo, aquí tenemos un valor de 9, significa que el archivo tiene un peso de 9 bytes. Y ahora pasando al penúltimo carácter, tenemos la fecha de creación. Aquí podemos identificar que el archivo ha sido creado el 1 de noviembre a las 8:05 de la noche. Y por último tenemos el nombre del archivo como tal. El archivo se llama Archivo Wild IT Academy. Entonces, teniendo en cuenta cuál es el significado y la interpretación de cada carácter, podemos identificar fácilmente en nuestro servidor los archivos que estamos visualizando. Entonces, aquí tenemos el archivo Wild IT Academy, que ha sido creado a las 2:07 de la tarde, el día 2 de noviembre. Por el momento, este archivo no tiene un peso todavía colocado. Esto se debe porque el archivo es totalmente nuevo y no tiene ningún tipo de contenido. Después, en esta siguiente parte, podemos identificar que tenemos el nombre de usuario como el nombre de grupo. El usuario es root y por ende el grupo también lleva ese nombre, como había mencionado. En algunos casos, en la mayoría, logra aparecer los dos nombres iguales, tanto en usuario como en grupo. Como es un archivo, vimos que el valor siempre sería de 1. Y por último tenemos aquí los permisos y el tipo de archivo que está en la primera parte. En el tercer ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de un directorio. Tenemos por aquí sus permisos, tenemos la cantidad de directorios, que sería 2. Tenemos el nombre de usuario y de grupo. Tenemos un peso, que sería de 6 bytes. Y también fue creado el 2 de noviembre a las 2:07 de la tarde. Y la carpeta se llama directorio Wild IT Academy. Ahora, es importante que entendamos esto para poder saber cuándo se creó un archivo, qué nombre tiene, qué tipo de archivo es, y de esa manera poder trabajar de la forma adecuada. Ahora, pasemos a la parte principal de este video, que es interpretar los permisos que tiene cada archivo o directorio en Linux. En el ejemplo anterior hemos visto que la parte de permisos siempre está compuesta por letras, ya sea la R, la W y la X, y está dividida en 3 grupos. El primer grupo para el propietario, el segundo grupo para el grupo al cual pertenece el archivo, y el tercero, los permisos que le pertenecen a otros usuarios. La R indica lectura, que significa que el usuario solamente va a poder ver el contenido, mas no va a poder editarlo, ni tampoco ejecutarlo. Tenemos un siguiente permiso que sería el de escritura, el cual le permite al usuario poder modificar archivos. Si se trata de un archivo de texto, este va a poder ser modificable por
el usuario. Y por último tenemos un permiso un tanto especial llamado ejecución. Este permiso ejecución nos va a permitir poder abrir algunos programas, algunos comandos o scripts dentro de nuestra terminal Linux. Y como siempre tenemos tres grupos. El primero para el propietario, el segundo que le pertenece al grupo y el tercero a los otros usuarios. Ahora, una vez que sabemos el significado de estas letras, pasemos a algunos ejemplos. En este ejemplo número 1 tenemos un primer dato. Por ejemplo, esta D ya nos indica que se trata de un directorio. Estamos hablando de una carpeta. Estos tres primeros caracteres nos va a indicar los permisos del propietario, del dueño del archivo o del directorio. Si tenemos los tres caracteres expresados en ese ejemplo, significa que la persona o el propietario va a poder leer, escribir y ejecutar el archivo. Después tenemos los permisos para el grupo, que sería este segundo caso, donde el grupo también tiene los permisos para leer, escribir y para ejecutar. Y lo mismo ocurre con los otros usuarios. Cualquier otro usuario que no sea ni dueño ni forme parte del grupo de este archivo también va a poder leer, escribir y ejecutar acciones dentro de este directorio. El simple hecho de tener esta configuración visible en algún archivo de nuestro sistema no es recomendable, porque cualquier persona que ingrese al archivo va a poder modificarlo y cambiar información que quizás debería mantenerse. Esta es una configuración no recomendada, pero lo coloco para que podamos entender cómo funciona esta configuración. Por el segundo ejemplo ya es un poquito diferente. Por ejemplo, ya no se trata de un directorio, sino de un archivo. El propietario, que son los tres primeros, como siempre tiene la potestad de poder realizar acciones de escritura, de lectura y de ejecución en el archivo. Sin embargo, en la parte de los grupos, en los permisos de los grupos, vemos que aparece la R y la X, no aparece la W. Esto quiere decir que la persona va a poder leer el archivo, ¿bien? Va a poder abrirlo, leerlo, va a poder ejecutarlo si se tratase de algún programa o de algún comando. Sin embargo, no va a poder modificar, no va a poder escribir nada en el archivo. Este guión significa que no se encuentra o que no hay permisos de escritura. Y ahora en el último punto, el tercer grupo que le pertenece a otros, vemos que los otros usuarios no van a poder ni leer el archivo, no van a poder tampoco modificarlo, escribir sobre él, pero sí pueden ejecutarlo. Si se tratase de un programa, un comando, un script, sí lo pueden ejecutar sin ningún inconveniente, más no pueden ver el contenido ni modificarlo. Entonces, estos ejemplos nos ayudan a tener un conocimiento más sólido sobre cómo funcionan los permisos. Ahora viene la parte más interesante. Vamos a empezar a configurar estos permisos. Para trabajar sin problemas con nuestro comando de configuración, vamos a entender también los permisos en forma decimal, donde el permiso de lectura equivale al número 4, el permiso de escritura equivale al número 2 y el de ejecución al número 1. Esto tiene como origen una base binaria. Sin embargo, para empezar con nuestras primeras configuraciones, vamos a ir directo a la parte práctica. Aquí tenemos un ejemplo de cómo entender esto. Si el propietario tiene todos los permisos, ya sea lectura, escritura y ejecución, este va a representar un 7. ¿Por qué? Porque va a ser la suma de la R, que vale 4, la suma del W, que equivale a 2, y la suma de la X, que equivale a 1. Entonces, sumando todo esto, tenemos 7. Bien, entonces el 7 significa que estoy concediendo todos los permisos. Vamos a la parte del grupo, donde tenemos simplemente la R o la lectura activada.
Esto significa que la parte de la R es un 4. Bien, en la parte de escritura no hay nada, por lo tanto equivale a 0. Y en la parte de ejecución tampoco está activado, no hay nada, también equivale a 0. Lo cual el resultado sería 4. Entonces el número 4 equivale a configurar un permiso con solo lectura. Y por último, un poquito más complejo, tenemos en la parte de otros usuarios los permisos tanto con R, que es lectura, y X de ejecución. Pero aquí no tenemos escritura. Utilizando nuestra tabla vamos a colocar sus valores a cada permiso. R equivale a 4. Como no hay escritura, colocaremos un 0. Y la parte de ejecución está activado y tiene valor de 1. Entonces la suma de esos caracteres sería de 5. Entonces el número 5 representa a un archivo que tiene permisos de lectura y de ejecución, mas no de escritura. De esa manera podemos configurar de forma decimal los permisos en un directorio. Ahora bien, con todo esto que hemos visto, pasemos al comando que me ayuda a realizar esas configuraciones. El comando es chmod. El comando chmod tiene una sintaxis fácil de entender. En este caso yo lo he dividido en 4. El primero que vendría a ser el comando como tal, el segundo que vendría a ser el modo. Bien, en esta parte del modo quiero destacar que solamente hay un modo de trabajar. Bien, si se tratase de un directorio, podemos agregar aquí un parámetro. Bien, aquí estamos identificando chmod, que es el comando, y el modo, aquí he colocado, por ejemplo, el parámetro "-r". Este "-r", que es el modo, indica que si se trata de una carpeta, los archivos y los subdirectorios que se encuentran dentro de esa carpeta también van a adquirir la configuración que estoy ejecutando en este comando. Si yo no colocara este parámetro, porque es opcional, si yo no lo coloco, entonces simplemente los permisos se configuran al archivo actual, al archivo que estoy trabajando actualmente en el comando. Luego tenemos el siguiente permiso, el tercero, donde aquí ya hablamos sobre los permisos como tal. Es decir, podemos agregarle, aquí está, el valor en decimal para decirle qué tipo de permisos deseo agregar. Por ejemplo, este primer carácter hace referencia al propietario. El propietario tiene todos los permisos. Recordemos que 7 significa que está habilitado la lectura, la escritura y la ejecución. Luego tenemos el segundo carácter que identifica a los permisos del grupo. Y vimos que 5 representa tanto lectura como ejecución. Bien, R valía 4 y la X valía 1. Entonces la suma de esto es 5, ¿no? Tal cual, solamente hay lectura y solamente hay ejecución, más no hay escritura. Entonces el grupo va a tener los permisos de lectura y ejecución. Y los otros usuarios también van a tener el permiso de lectura y ejecución. Y por último, tenemos el cuarto carácter, que sería el fichero como tal. Entonces, lo que estoy haciendo en este ejemplo es que voy a modificar permisos de forma recursiva. Bien, este "-r", que es el modo, significa recursivo, que los permisos van a ser heredados por las subdirectorios y también archivos que se encuentren dentro de este directorio. Luego tenemos los permisos, 7 en la parte del propietario, que son todos los permisos, 5 en la parte del grupo, que significa lectura y ejecución, y 5 en la parte de los otros usuarios, que significa también lectura y ejecución. ¿A quién voy a agregar toda esta configuración? Al archivo While IT Academy. Entonces, entendiendo esta configuración, vamos a poder trabajar con nuestro servidor CentOS y realizar algunos cambios. Por ejemplo, con lo que ya hemos visto, podemos identificar que el archivo número 2 tiene habilitada en la primera parte lectura y escritura. Estos permisos le pertenecen ¿a quién? Al propietario. Después, en el segundo grupo, que le pertenece los permisos que son para el grupo, tenemos solamente
lectura, y en los permisos que son para otros usuarios también tenemos lectura. Vamos a modificar esto. En la parte del grupo vamos a habilitar tanto la lectura como la escritura y como la ejecución. Para ello vamos a tener que aplicar el comando chmod. Si nosotros colocamos aquí chmod, que es el comando, bien, podemos ahora colocar el modo. Si fuera caso de un directorio, colocaría el -R, bien, para poder heredar esa configuración a los demás directorios y archivos. Pero como se trata de un archivo, bien, hay que tener en cuenta de que este segundo archivo, bien, tiene un guión, representa un archivo, entonces no es necesario que yo coloque el -R, no hace falta. Coloco chmod, me salto a la parte del modo y me dirijo hacia los permisos. El primer carácter o el primer número le corresponde al propietario. El propietario se quedaba tal cual, así que sería solamente lectura y escritura, que sería 6. Luego, el segundo grupo o los siguientes permisos que le pertenecen al grupo, aquí sí quiero habilitar todo, tanto la lectura como la escritura como también la ejecución. Así que para habilitar todos los permisos yo puedo colocar el número 7. Recordemos que el 7 habilita todos los permisos para, en este caso, el grupo. Y ahora, el tercer carácter que le pertenece a los otros usuarios sería el mismo. Vemos que aquí solamente está habilitado la lectura, por ende el valor tiene que ser 4, que equivale a solo lectura. Esa sería la configuración. Por último, voy a colocar a quién le voy a aplicar esta configuración, que sería el archivo, bien, IT Wild Academy. Entonces, con esto yo estoy especificando lo siguiente, que estos permisos que estoy colocando aquí van a asignarse a este archivo. ¿Dónde está este archivo? Se encuentra aquí, es el archivo número 2. Entonces doy Enter y vuelvo a verificar cuál es el estado de esos archivos colocando ls-l, Enter. Y si ahora verifico, exactamente en el grupo 2, en la parte del grupo, efectivamente se han agregado estos nuevos permisos. Tenemos una configuración alternativa que puede parecer un poco más complejo, sin embargo es bueno que por tema de certificación también lo tengamos en cuenta. El comando a utilizar es el mismo, chmod, sin embargo aquí utilizaremos unos parámetros diferentes y he colocado en pantalla los parámetros que debemos utilizar. Esos parámetros están divididos por colores porque utilizaremos al menos un parámetro de cada color. Los primeros dos parámetros, que es el más y el menos, equivalen a si deseo añadir o quitar permisos de un archivo. En la parte del grupo verde tenemos la U, que significa que esos permisos van a aplicarse al propietario o al usuario que es dueño del archivo. La letra G significa que los permisos se aplicarán al grupo. La letra O, que se aplicarán a la parte de otros usuarios. Y la letra A, que los permisos se aplicarán a todos los tres grupos, tanto usuarios, grupo como otros. Y en el grupo naranja tenemos la R, que significa que voy a agregar permisos de lectura, W, que son permisos de escritura, y X, permisos de ejecución. Entonces, tenemos en la parte inferior un ejemplo. chmod, que es el comando como tal, y aquí estoy trabajando en el grupo de otros. Bien, estoy hablando de los otros usuarios. A esta parte de otros usuarios estoy con un más añadiendo permisos. ¿Qué permisos voy a agregar? Escritura y lectura. Una vez que configuré estos permisos de la forma tradicional, colocaría el nombre del archivo a modificar. De esa manera puedo también agregar estos permisos. Vamos a la práctica con nuestro servidor CentOS. Aquí en el servidor tengo el archivo número 2, el cual en la parte de otros tenemos solamente permisos de lectura. Entonces vamos a aplicar el comando chmod para agregarle a la parte de otros permisos también de escritura y ejecución. Para ello voy a colocar el comando chmod y aquí me voy a los permisos.
Como solamente quiero aplicarlo en la parte de otros usuarios, voy a colocar la O y en esta sección de otros voy a agregar con un más permisos. Sería de escritura y de ejecución. Entonces, con esto estoy cambiando la configuración y los permisos de los otros usuarios. Bien, aquí debería reflejarse el cambio. Por último, agrego el archivo al cual voy a modificar, que es el archivo IT While Academy. Doy un Enter y se ejecuta el comando. Para verificar, voy a colocar el comando ls-l nuevamente y aquí podemos verificar y confirmar que el segundo archivo, aquí está, se ha configurado correctamente. En la parte de otros se ha agregado la lectura y la escritura y ejecución. Entonces, en este video hemos aprendido cómo entender las propiedades que tiene cada archivo ejecutando el comando ls-l. Hemos entendido también qué significa cada letra dentro de este conjunto de caracteres de las propiedades. Hemos entendido y configurado los permisos con el comando chmod, tanto de forma decimal como de la manera tradicional. Espero que el video les haya sido de utilidad y recuerden darle me gusta al video y dejar un comentario si en caso tuvieron alguna duda. Esto sería todo por ahora, me despido y nos veremos en un siguiente video de Linux Essentials.